No fue un momento escogido al azar. No fue una reacción de Dios ante los acontecimientos históricos. Fue el momento exacto, determinado desde la eternidad por Dios para cumplir con sus promesas y llevar a cabo el plan de redención. Y debido a esto, nuestra fe no descansa en mitos. Nuestra fe no descansa en líderes religiosos que surgieron en algún momento en la historia, pero que hoy podemos ir y ver dónde han sido enterrados y dónde están. Cualquiera que quiera ir a buscar un rastro del cuerpo de Cristo no lo va a encontrar, porque al Cristo al que nosotros seguimos se levantó al tercer día entre los muertos, venciendo la muerte y resucitando para que un día nosotros también podamos resucitar. Así que es interesante, nuestra fe no descansa sobre mitos. Nuestra fe no descansa sobre imágenes de las cuales nos tenemos que arrodillar. En mi país, yo vi personas caminando grandes distancias de rodillas, con todas las rodillas maltratadas, cumpliéndole promesa a quién sabe qué santo. Nuestro Dios no actúa de esa manera. Nuestro Dios y nuestra fe no descansa sobre mitos o leyendas urbanas. Nuestra fe descansa sobre un Dios que ha hablado, que lo primero que hizo cuando Dios creó al hombre fue hablarle. Y cuando Dios habla, habla claramente. Hay gente que dice, ay, es que yo le estoy orando a Dios para que Dios me hable. Dios ya te ha hablado, lo único que tú no estás entendiendo lo que Dios ya te ha dicho. Dios ha hablado, no sé si lo puedes creer, pero Dios ya ha hablado claramente. Y es interesante que cuando Él habla y hace promesas, cumple exactamente todo lo que promete. ¿Cuántas veces nosotros hemos prometido algo y a los 2 o 3 días estamos haciendo algo y aún peor? ¿Cuántas veces usted ha prometido algo a Dios o a alguna otra persona y después de haber prometido ahora anda peor de lo que prometió? ¿Cuántos? ¿Cuántos han jurado? Eso es jurar en vano, porque juramos, decimos, pero no cumplimos. Gracias por la sinceridad de algunos. Que Dios bendiga a los que no levantaron sus manos. Dios hace promesa y cumple exactamente todo lo que promete. El profeta Isaías 48 dice lo siguiente. Isaías 48 dice lo siguiente. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro, ¿qué cosa? Permanece para siempre. Las generaciones pasan, los imperios pasan, las filosofías mutan, cambian, las opiniones de los hombres se desvanecen, pero la palabra de Dios permanece inmutable para siempre. Y la razón es que, ¿por qué esta palabra permanece? Porque no es palabra humana, sino que es la misma palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo escribe en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso la Biblia no es una colección de reflexiones religiosas. No es el producto de la imaginación de hombres piadosos, es la revelación inspirada de Dios. Por esta razón, este libro posee autoridad absoluta. Los reformadores resumieron la autoridad absoluta de la Escritura en una sola frase. Es uno de los enunciados que tenemos de la gran reforma protestante. Sola Escritura, es sola esta palabra la que tiene autoridad, no la autoridad de un hombre que lo denominan el vicario de Cristo, no es esa la autoridad, no es esa la tradición, no es la autoridad, es esta palabra, únicamente esta palabra, nuestra única
regla de fe y de práctica, y simplemente porque es palabra de Dios inspirada por el mismo Espíritu Santo. Pero es interesante que hay creyentes que leen más devocionales que la Biblia. Hay creyentes, los devocionales no son malos, pero no abuse de los devocionales. Yo he encontrado deficiencias, errores en los devocionales. Lea la Biblia. Quiere crecer, lea la Biblia. Quiere parecerse más a Cristo, lea la Biblia. Pero viva lo que la Biblia dice. Así que por eso, mis hermanos, Marco nos está diciendo algo muy importante. Y es que esta palabra tiene peso. Esta palabra no carece de valor. Constituye algo poderoso. Puede dirigir nuestra fe y puede dirigir nuestra vida. Por eso cuando venimos a Marcos capítulo 1, verso 2, no venimos simplemente a estudiar un pasaje más de la Biblia. ¿Sabe qué? ¿A qué venimos? A contemplar a Cristo. Cada vez que usted abra su Biblia, tenga en mente esto, que usted se acerca para contemplar a Cristo. Porque cuanto más claramente lo vemos en las Escrituras, más profundamente lo vamos a amar. Yo no sé usted, pero al menos yo en mis tiempos devocionales, cuando leo la Escritura, en estos días andaba caminando cerca del parque de mi casa y venía meditando en esto que estaba leyendo y yo decía, Dios mío, wow, Señor, como dicen los cubanos, ¿no? Te la comiste, Señor, tú hiciste, wow, todo lo que has hecho es maravilloso, Señor. ¿Quién se compara contigo, Señor? Cómo el Señor se encargó de dejar en su palabra todo lo que nosotros necesitábamos para vivir una vida plena en esta tierra. Así que cuando vamos a Marcos 2, venimos a contemplar a Cristo, porque cuanto más claramente lo miremos, más profundamente lo vamos a amar y obedecer. Y cuanto más lo amamos y más lo obedecemos, más lo adoramos. Y cuanto más lo adoramos, más deseamos seguirlo. Por eso el verso 2 y 3 continúa diciendo, como está escrito en Isaías, el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Déjeme hacer un poquito de contexto histórico. En la antigüedad, muchos reyes o emperadores babilónicos, y así con los griegos, con los medos, con los persas, incluso con los romanos, que es en el tiempo cuando Marcos escribe, cuando un rey o cuando un emperador visitaba una ciudad, y Marcos escribe esto con toda intención, la costumbre era enviar primero mensajeros oficiales delante del rey. Es decir, estos mensajeros oficiales del imperio del reino llegaban primero, y la responsabilidad de estos oficiales mensajeros, estos diríamos embajadores de estos reinos o imperios, la responsabilidad de ellos consistía en anunciar la llegada del emperador o del rey. Pero no solamente eso, tenían que preparar el camino para la llegada del rey. Y tenían que disponer al pueblo para recibir dignamente al rey. De esa misma manera, Marcos presenta a un emisario oficial del reino de los cielos, llamado Juan el Bautista, como el precursor de la realeza divina. Su ministerio consistía, el ministerio de Juan, en anunciar que el verdadero rey estaba a punto de manifestarse. Y básicamente es lo que nosotros hacemos cuando presentamos a Cristo.
Le hablamos, preparamos el terreno hasta que un momento, ¡pah!, aquí está el rey. ¿Lo quieres o lo rechazas? Ahora, es interesante cuando yo pensaba en esto. Existe una diferencia extraordinaria entre los precursores o los emisarios oficiales de los reyes terrenales que preparaban caminos hacia estos reyes. Por lo general eran caminos físicos. Estos precursores lo que hacían era quitar las piedras del camino, despejar los escombros, reparar carreteras si eran necesarias y acondicionar el camino para que el rey pudiera pasar con facilidad. Sin embargo, cuando vemos a Juan, Juan no vino a quitar piedras del camino, vino a quitar los obstáculos de la incredulidad, del orgullo y del pecado que dominaban el corazón del pueblo. El camino que Juan preparó no era un camino de tierra, era el camino del arrepentimiento. Su mensaje era un mensaje de arrepentimiento. Él llamaba a los hombres a abandonar el pecado, volverse a Dios y enderezar aquellas sendas espirituales que estaban torcidas por la desobediencia. Así que, mis hermanos, la llegada de Cristo no ocurrió por casualidad. Dios preparó cuidadosamente el escenario antes de manifestarse públicamente a su Hijo. Y esa sigue siendo una manera en que Dios suele obrar. Muchas veces nosotros queremos que Dios actúe inmediatamente. Queremos respuestas rápidas, queremos soluciones instantáneas, pero con frecuencia Dios primero va a preparar el camino en ti. Y a veces hay cosas en el camino que Dios va a tener que quitar, que tú amas, pero que Él tiene que quitar, para entonces poder manifestar plenamente sus propósitos para contigo y conmigo. ¿Sabe por qué muchas veces no vemos a Dios obrar? Porque mientras su palabra trata de quitar esos obstáculos, esas cosas que nos impiden entrar en esa armonía y comunión con Él, nosotros mismos nos encargamos de volver a poner los obstáculos. ¡Pah! Y cada vez que ponemos esos obstáculos parecen ser mucho mayores que los que ya teníamos. ¿Qué obstáculos hay en tu vida que no te están permitiendo ver al Rey de Gloria? ¿Qué cosas? El trabajo, los estudios, la desobediencia, el pecado. ¿Qué cosa? ¿Qué te impide ver al Rey de Gloria? Dios prepara el camino antes de manifestar plenamente su propósito en nosotros. Pero sigamos con Marcos, y no creo que vayamos a completar todos los versos. Pastor Nelson Estrada tendrá que continuar con eso después. Así que, pastor, manos a la obra. Marcos ahora nos viene a conducir a una verdad mucho más profunda. El texto dice: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual, y esto le pido por favor que presten mucha atención, porque aquí hay una verdad teológica exageradamente profunda. Observe lo que el texto dice: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Marcos empieza citando a Isaías. En realidad cita a Isaías porque la profecía de Isaías es como la primera profecía entre varias profecías. Pero lo que menciona ahí, primeramente, es a Malaquías. Y en el verso 3 cita a Isaías. Y no es que Marcos se esté equivocando, sino que eso era costumbre al citar a veces. Todavía no pongan el punto 2. Marcos todavía está preparando, está queriendo decir: yo no me estoy equivocando
al decir que es Isaías, pero la cita es de Malaquías, sino que está apelando a ciertas costumbres que existían antes. Verso 2, la cita es Malaquías, verso 3 es Isaías, pero él cita Malaquías de primero. Y cuando él cita a Isaías, a simple vista parece una cita sencilla del Antiguo Testamento. Sin embargo, en Malaquías 3:1 descubrimos algo absolutamente extraordinario y poderoso. Malaquías dice, el profeta escribe, he aquí, escribe Malaquías, yo envío mi mensajero, habla Dios, el cual preparará el camino delante de mí. Quiero que observe. Marcos está diciendo que Juan el Bautista va a preparar el camino, está preparando el camino de Jesús. Pero Malaquías, citando las palabras de Dios, dice, he aquí yo envío mi mensajero, hablando de Juan, el cual preparará el camino delante de mí. Ahora, ¿este mí quién es? Bueno, este mí es Jehová de los ejércitos. Observe, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor, ha dicho Jehová de los ejércitos. Observe cuidadosamente quién está hablando en Malaquías 3:1. No es el profeta, no es un ángel, habla el mismo Jehová de los ejércitos. Y el texto dice literalmente que el mensajero de Jehová de los ejércitos preparará el camino delante de mí. Jehová de los ejércitos está diciendo, mi mensajero preparará el camino delante de mí. Es Jehová Dios quien anuncia que alguien preparará su camino, y siglos después sabemos que es Juan. Pero aquí viene algo maravilloso. Observe que Malaquías habla de Jehová de los ejércitos, pero cuando llegamos a Marcos, que Marcos cita esta profecía inspirado por el Espíritu Santo, Marcos introduce un cambio profundamente significativo. En lugar de decir delante de mí, Marcos dice delante de ti. ¿Por qué dice esto Marcos? Porque Marcos identifica ese mí en una sola persona, Jesucristo. Es decir, Jehová de los ejércitos es el mismo Jesucristo, Rey de gloria. Wow. ¿Sí me está siguiendo? En otras palabras, aquello que en Malaquías pertenece a Jehová, Marcos dice y lo aplica a Jesús. Por eso es que tenemos que decir, Jesús es Dios. Jesús no es un simple hombre, no es un simple profeta, es Dios mismo. Y Marcos no hace simplemente un cambio de pronombres. Marcos lo que está haciendo es una de las afirmaciones cristológicas más profundas de todo el Evangelio y de su Evangelio. Pero Marcos todavía no ha terminado de construir su argumento, y regálame unos minutos más. Ahora añade una profecía más, la del verso 3, que esta sí corresponde a Isaías, y dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino, ¿de quién? Del Señor, enderezad sus sendas. Ahora sí cita Isaías 43, y nuevamente encontramos algo extraordinario. En el texto de Isaías 43, Isaías no dice simplemente preparad el camino del Señor. El profeta escribió, y usted puede ir a Isaías 43, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Preparad camino a Jehová. Este Jehová es el mismo Yahweh. Y aquí conviene detenernos un momentito. Ese nombre no es un título genérico. No dice simplemente Dios. No dice únicamente Señor como una expresión cualquiera. El texto usa el pronombre personal del Dios de pactos.
y usa con ese término Jehová lo que los teólogos llaman el tetragramatón, de donde vienen las 4 letras, el yo, el he, bad, he. Es decir, ese nombre que vemos en la cita de Isaías y que Marcos lo aplica a Jesús, es el mismo nombre con el cual Dios se reveló a Moisés en la zarza, allá en Génesis 3:14, cuando Dios respondió: yo soy el que soy. Ese yo soy el que soy, Marcos lo está aplicando a Jesús. Y ese nombre, yo soy el que soy, expresa que Dios es eterno. Es decir, lo que se está diciendo es Cristo es eterno, no es creado. Pero no solamente es eterno, sino que es autoexistente, es inmutable y es absolutamente soberano. Así que cuando Marcos nos está presentando la profecía de Isaías, lo que Marcos está diciendo acerca de Cristo, que Él es el Dios eterno, que Él es el Dios autoexistente, que Él es el Dios inmutable y que Él es el Dios absolutamente soberano. Bendito sea Cristo Jesús. Así que este nombre que con el paso del tiempo los judíos dejaron de pronunciar, llegó a leerse en las Escrituras con el nombre de Adonai, es decir, Señor. Pero nuestras Biblias suelen traducir o escribir Señor en vez de Adonai, con algunas excepciones de algunas Biblias. Ahora, observa esto, y creo que con esto voy a concluir. Observe que la fuerza del argumento de Marcos descansa en lo que dice Isaías: preparad camino a Jehová. La conclusión tiene que ser inevitable. Marcos está declarando, escuche bien, que Jesús comparte la misma identidad divina de Yahweh, de Jehová de los ejércitos. Él tiene lo que en teología los teólogos llaman la homousía del Padre, es decir, la misma esencia, el mismo poder, la misma gloria. Es la misma que Cristo y el Padre poseen. Por lo tanto, Marcos no está presentando simplemente a un maestro judío o a un profeta más, como los musulmanes dicen. Nos está presentando al verdadero Dios, no al simple Mesías. Nos está preparando al Hijo eterno de Dios, a Dios mismo, al Rey de Reyes y Señor de los señores, que entró en la historia para salvar a su pueblo, de los cuales nosotros hoy somos parte de ese pueblo. Y esa es la grandeza de que Dios mismo, dejando su trono de gloria, irrumpió en la historia para traernos a nosotros vida y vida en abundancia. Bendito Cristo Jesús. Así que muchas personas imaginan a Jesús únicamente como un buen hombre, como un maestro extraordinario de la moralidad o como un gran ejemplo de amor. Pero Marcos quiere que desde el comienzo de su evangelio entendamos quién es realmente Jesús. Marcos está diciendo, si lo completamos con los otros 3 evangelistas, Marcos está diciendo esto: el niño que presenta a Mateo o que presenta a Lucas, el niño que nació en Belén, es el mismo Jehová que habló desde la zarza ardiente allá con Moisés. Es el mismo que caminó por los caminos de Galilea, el que habló con Moisés. El que abrió el mar rojo delante de Israel es el mismo que ahora ha venido a habitar entre nosotros. Y quiero decir algo porque quiero aclarar algo. Esto no es un modalismo. Es decir, los modalistas no creen en la Trinidad, no.
nosotros los creyentes creemos en la Trinidad. Lo que estoy hablando es que la esencia del poder, la gloria, es lo mismo que en el Padre que con Cristo. El mismo que tocó los leprosos y sanó leprosos y dio vista a los ciegos, es el mismo que hizo pacto con Abraham, Isaac y Jacob. El mismo que murió en la cruz es el mismo Jehová que había prometido siglos antes venir a salvar a su pueblo. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, Dios no envió simplemente un representante. Dios vino personalmente. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Usted se imagina qué privilegio sería que el presidente de los Estados Unidos, aunque a algunos les cae mal, pero sería lindo que llegara a buscarnos? Imagínese usted que digan, hermano Nelson Gisbert, te tengo una gran noticia. Ahí afuera hay unas camionetas y hay una limusina ahí blindada y ahí está la bestia. No, la bestia es el carro del presidente. Así le dicen al carro del presidente. Ahí está la limusina, ahí está la bestia con el presidente adentro. Yo me imagino que Nelson Gisbert sale trajeado, preparado para ir porque el presidente lo vino a buscar. Hay alguien más grande que cualquier presidente. Hay alguien más grande que cualquier emperador. Ese es Cristo Jesús, que no solamente ha venido a nuestros hogares, también ha venido a mi vida. El Rey de Gloria está dentro de mí, por lo cual soy hijo de Dios, por lo cual espero la herencia eterna que Él ha preparado y está preparando para nosotros. Bendito sea Cristo Jesús y bendito sea su nombre. Ponte de pie. Así que Dios quiere en esta mañana que lo contemplemos. Y yo quiero pedirte a ti que si no te has detenido a contemplar la grandeza de Cristo en esta semana, o en estos días, o en esta mañana, a lo mejor saliste muy apurado para llegar acá al templo, a la iglesia, a la escuela dominical. O si no te has detenido a contemplar a Cristo en estos días, te prometo algo: cuando te detengas a contemplarlo, seguramente el Espíritu Santo se encargará de mostrártelo, de quebrantarte, de que sientas que Él verdaderamente está dentro de ti. Yo no quiero pedirte en esta hora que pases para pedir perdón por tus pecados. Obviamente, si contemplas a Cristo, pedirás perdón por tus pecados. Pero hoy quiero pedirte que si quieres venir a este lugar y juntos podamos contemplar la grandeza de Cristo, y más que venir a pedirle cosas, vengas aquí para alabarlo, para adorarlo, para decirle que Él es Rey de Gloria. Y a los músicos les voy a pedir que cantemos, por favor. Él es la única razón de nuestra adoración. Así que todo aquel que quiere venir aquí a contemplar al Señor, venga, porque tenemos quizás momentos en que no contemplamos su grandeza. Si usted quiere venir y contemplarlo, adorarlo, quizás no lo ha hecho, pero ¿por qué no lo hacemos? Vamos a contemplar la grandeza del Señor mientras cantamos